Él encerró a mi esposa en el garaje durante 3 días. Regresé de un viaje de negocios y, en lugar de una cerveza fría, escuché unos llantos extraños que venían del garaje. La encontré llorando, exhausta y magullada. Cuando susurró que nuestro hijo lo había hecho, la traición se convirtió en venganza, y convertí su vida en una auténtica pesadilla. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Llegué a mi casa a las 5:15 de la tarde, maletín en mano, pensando ya en la cerveza fría que me esperaba en el refrigerador. Los informes trimestrales podían agotar a un hombre incluso después de 35 años como contador, but el sedán plateado aparcado en mi sitio habitual me hizo detenerme. El coche de Mateo nunca venía sin avisar. Antes de que llegara a la puerta principal, esta se abrió de golpe. Valeria estaba allí, con una sonrisa tan tensa que parecía papel celofán estirado al máximo. Julián, qué oportuno. Tenemos algo increíble que contarte. Entré, dejando mi maletín en la mesa de la entrada. Mateo estaba sentado en el sofá de mi sala, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Levantó la vista brevemente y luego la desvió. La mesa de centro estaba cubierta de folletos brillantes, documentos encuadernados con espirales y pequeñas botellas con etiquetas que prometían vitalidad y bienestar. ¿De qué se trata?, pregunté. Valeria señaló los materiales como una presentadora de concursos que revela los premios. Una oportunidad única en la industria del bienestar. Estamos hablando de construir riqueza real, Julián. Marketing multinivel hecho de la forma correcta. Me acerqué y cogí uno de los folletos, fotos de antes y después. Gráficos de proyección de ingresos que mostraban un crecimiento exponencial. Testimonios de gente de la que nunca había oído hablar que afirmaba haber obtenido resultados que les cambiaron la vida. ¿Cuánto están pidiendo? $45,000, dijo Valeria, como si estuvieran hablando de planes para almorzar. Es una inversión en el futuro de Mateo, en nuestro futuro. Miré a mi hijo. Seguía sin mirarme a los ojos. Déjenme ver el plan de negocios. Nos trasladamos a la mesa de la cocina, donde había mejor luz. Valeria desplegó los documentos mientras mantenía una narración constante sobre productos revolucionarios y un potencial de ganancias ilimitado. Me puse las gafas de leer y empecé a analizar los números. La estructura de compensación se reveló rápidamente. El 70% de los ingresos proyectados provenía de reclutar nuevos distribuidores, no de vender productos. Cada distribuidor tenía que comprar $3,000 de inventario inicial. La letra pequeña mostraba que solo el 2% de los participantes llegaba a obtener beneficios. Saqué mi bloc de notas y empecé a calcular. Si Mateo reclutaba a 6 personas, y cada una de ellas reclutaba a 6 más, y esas a 6 más, las matemáticas se colapsaban bajo su propio peso. Agotarías a toda la población del estado en 7 ciclos de reclutamiento. Esto es un esquema piramidal, dije. La sonrisa de Valeria se endureció. Eso es lo que todo el mundo dice al principio del marketing de redes. La gente que tiene éxito es la que cree. La gente que tiene éxito es el 3% que entró hace años. Señalé la declaración de ingresos oculta en la página 14. Mira estos números, Mateo. ¿Entiendes lo que te están mostrando? Mi hijo murmuró algo evasivo. El modelo de negocio requiere un suministro infinito de nuevos reclutas, continué. Cuando ese suministro se agota, y siempre lo hace, el 97% inferior pierde su inversión. Me estarías pidiendo que financiara tu posición en ese 97%. Es que no entiendes los negocios modernos. La voz de Valeria había adquirido un tono agudo. Entiendo los números. Y no mienten. Me quité las gafas y la miré directamente. No puedo apoyar esto. Fue entonces cuando su máscara se cayó por completo. Nunca nos has apoyado. Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el azulejo. Te sientas sobre tu dinero mientras intentamos construir algo. Ni siquiera pudiste ayudar con nuestra boda. Nunca has ofrecido nada sin condiciones. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Eso no es cierto, ¿verdad? Su voz subió de tono. Nombra una sola vez que nos hayas ayudado de verdad sin hacernos sentir como mendigos. Me levanté y caminé hacia mi despacho en casa. Volví 30 segundos después con una carpeta de Manila.
Los hábitos de preparación de impuestos son difíciles de abandonar. Guardaba copias de todo. Puse los documentos sobre la mesa en orden cronológico. Extractos bancarios, cheques cobrados, acuerdos de préstamo firmados y nunca respetados. Marzo de 2022. Mi voz se mantuvo nivelada. $30,000 para el pago inicial de su casa. Lo llamaste un préstamo. Nunca pedí que me lo devolvieras. Valeria abrió la boca, pero yo continué. Julio de 2022. $18,000 para el inventario de la boutique de Valeria. También llamado préstamo. La boutique cerró en 6 meses. Puse otro cheque sobre la mesa. Diciembre de 2023. $15,000 para el vehículo de Mateo porque su solicitud de crédito fue denegada. Otro documento. Abril de 2024. $17,000 repartidos entre varias inversiones y emergencias que presentaste como urgentes. Los ordené en una fila pulcra. $80,000 de generosidad recibidos con silencio. Tengo documentación de todo. Nunca han hecho un solo pago. Ni una sola nota de agradecimiento. La cocina se quedó en silencio. Valeria miraba los cheques como si fueran falsificaciones. Mateo finalmente se levantó, pero seguía sin mirarme. Deberíamos irnos, dijo en voz baja. Valeria arrebató sus materiales, metiéndolos de cualquier manera en su bolso. Se le cayeron algunos papeles. Ninguno de los dos se agachó a recogerlos. Te arrepentirás de esto. Los dedos de Valeria apuntaban el aire entre nosotros. No olvidaremos cómo nos trataste. Yo tampoco lo olvidaré. Mateo se dirigió hacia la puerta. Intenté captar su mirada una vez más. Si quieres discutir esto más a fondo, podemos hacerlo. Pero no esta noche. Y no sobre este esquema. Vamos, Valeria, tiró del brazo de Mateo. No lo necesitamos. Me quedé en el umbral mientras caminaban hacia su coche. Al parecer, sí me necesitan. Su sedán dio marcha atrás demasiado rápido. Las llantas chirriaron mientras aceleraban por mi tranquila calle. Permanecí allí hasta que sus luces traseras desaparecieron. Luego volví a entrar. La mesa de la cocina aún contenía la evidencia de los 5 años que había estado tratando de ayudar a mi hijo. El folleto del multinivel yacía encima de todo lo demás, prometiendo libertad financiera en letras negritas. Me senté lentamente, apoyando las manos planas sobre la superficie fría. Mi respiración era controlada, deliberada. Algo había cambiado en la última hora. No roto. Eso sugeriría debilidad. Esto era más bien una recalibración. Una reevaluación de cuentas que habían estado acumulando demasiada deuda incobrable. Pensé en la forma en que Mateo ni una sola vez me defendió de las acusaciones de Valeria. La forma en que se había quedado allí, pasivo, dejando que ella reescribiera toda nuestra historia familiar. El hijo que solía ayudarme durante la temporada de impuestos, que conocía el valor de los números y la honestidad, había desaparecido en algún punto del camino. La luz del techo zumbaba. Afuera, la tarde se desvanecía en ese peculiar atardecer de la zona donde todo parecía bañado en ámbar. Seguí mirando esos documentos, sumando y restando cifras que nunca había pedido que me devolvieran. Cuando eres contador, aprendes a reconocer patrones. Columnas de pérdidas que siguen creciendo. Activos que se deprecian en lugar de ganar valor. Inversiones que nunca, jamás, alcanzarán el punto de equilibrio. Finalmente entendí lo que estaba mirando. Esto ya no era familia. Era una transacción que había estado en números rojos durante 5 años. Y la otra parte acababa de exigir $45,000 adicionales para mantenerse en déficit. La decisión cristalizó con la simplicidad de una ecuación balanceada. No más subsidiar el fracaso. No más fingir que el silencio equivalía a gratitud. No más cuentas corrientes para personas que me veían como un banco y nada más. Recogí los documentos y los devolví a su carpeta. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. La casa se sentía diferente ahora. Más silenciosa, tal vez. O tal vez yo estaba finalmente escuchando lo que había estado en silencio todo el tiempo. La ausencia de una relación que había estado financiando pero que nunca había tenido realmente. Dejé el folleto del multinivel sobre la mesa. Mañana lo tiraría con el resto de la basura. Elena llegó a casa sobre las 8, con bolsas de la compra colgando de ambos brazos. Se detuvo en el umbral de la cocina,
leyendo mi rostro antes de decir nada. ¿Qué pasó? Le conté. Cada detalle, manteniendo mi voz neutral, como si estuviera presentando la cartera de un cliente. Ella escuchaba mientras guardaba las compras. Sus movimientos se fueron ralentizando gradualmente hasta que se quedó completamente quieta, con la mano apoyada en la puerta del refrigerador. ¿Cuánto querían esta vez? $45,000 para un esquema piramidal disfrazado de productos de bienestar. Elena cerró el refrigerador y se sentó frente a mí. Cogió el folleto abandonado, lo estudió brevemente y luego lo dejó a un lado. Dijiste que no. Les mostré exactamente por qué decía que no. Valeria no lo apreció. Me imagino que no. Elena extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Julián, hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Tal vez había una forma más suave de... Basta. Su agarre se intensificó. Esta es la cuarta vez que viene a nosotros con una de estas oportunidades. La boutique, la tienda online, ese puesto de consultora. Cada vez invertimos. Cada vez fracasó. Cada vez... Cero responsabilidad. Se levantó y caminó hacia el calendario que colgaba en la pared cerca del teléfono. Su dedo trazó el último año. El cumpleaños de Mateo, en octubre pasado. Lo invitamos a cenar. Canceló 2 horas antes porque Valeria no se sentía bien. La gran cena de fin de año. Vinieron 30 minutos. Comieron y se fueron antes del postre porque a Valeria le dolía la cabeza. Navidad. No vinieron en absoluto. Dijeron que estaban empezando nuevas tradiciones. Elena se volvió para mirarme. ¿Cuándo fue la última vez que llamó solo para hablar? No para pedir algo, no porque nosotros lo llamáramos primero. ¿Cuándo? No podía recordarlo. Tiene 37 años, Julián. Ya no es nuestro niño pequeño. Es un hombre adulto que ha tomado sus decisiones. Sigue siendo nuestro hijo. Lo sé. Su voz se suavizó. Por eso duele tanto. Nos mudamos a la sala y hablamos hasta casi las 10. Elena me recordó patrones que yo había estado tratando de no ver. La forma en que Mateo había cambiado después de casarse con Valeria. Cómo había dejado de visitar, excepto cuando necesitaba dinero. Cómo dejaba que su esposa hablara por él en cada conversación. Me preguntó qué le diría a un cliente en esta situación. Les diría que corten sus pérdidas, admití. Entonces sigue tu propio consejo. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Tal vez fue el alivio de decir finalmente que no. Tal vez fue la validación de Elena. O tal vez fue saber que había hecho lo correcto. Incluso cuando se sentía difícil. La mañana siguiente fue agresivamente normal. El café preparándose mientras revisaba mi agenda de la conferencia. Tostadas que realmente no quería, pero que comí, porque Elena las hizo. Empacar mi bolso de viaje con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho cientos de veces. Envíame un mensaje cuando llegues al hotel, dijo Elena, entregándome mi taza de viaje. Siempre lo hago. Lo sé. Me preocupo de todos modos. Le di un beso en la frente. ¿2 días? Estaré de vuelta el sábado por la tarde. Traeré esas galletas de azahar que te gustan del aeropuerto. Me acompañó hasta la puerta, saludando mientras salía marcha atrás del garaje. Todo se sentía resuelto, arreglado. La pelea con Mateo fue decepcionante, pero habíamos seguido adelante. Tal vez él recapacitaría con el tiempo, tal vez no. De cualquier manera, habíamos hecho lo que podíamos. La conferencia en la capital pasó como un borrón de actualizaciones de códigos fiscales y sesiones de networking. Apenas saboreé los buffets del almuerzo. Mi mente seguía volviendo a esa escena en la mesa de la cocina, repitiendo el silencio de Mateo, tratando de entender cuándo mi hijo había dejado de ser alguien que yo reconocía. No sabía que mientras yo estaba sentado en una sala de conferencias discutiendo los programas de depreciación, Elena iba a nuestro garaje a buscar tomates enlatados. No sabía que Mateo había estado esperando, observando, planeando. Más tarde, mucho más tarde, Elena me contaría lo que pasó, su voz temblando mientras intentaba describirlo. Cómo había alcanzado el estante y oído pasos detrás de ella. Cómo se había girado para ver a Mateo entrando por la puerta principal del garaje, la que ella había dejado sin seguro mientras sacaba cosas del almacén. Mateo, ¿qué estás haciendo aquí? Él la agarró del hombro. La empujó con fuerza. Ella tropezó hacia atrás.
agarrándose al banco de trabajo, raspándose el brazo contra la madera áspera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él se movió hacia el teclado electrónico junto a la puerta interior. Sus manos temblaban, pero sus dedos recordaban el código. El mismo código de cuando tenía 17 años y me ayudaba con proyectos de fin de semana. Lo tecleó 2 veces, una para cerrar la puerta interior, otra para sellar la entrada principal del garaje. «Mateo, detente. ¿Qué estás?» Él le sacó el teléfono del bolsillo cuando ella intentó alcanzarlo. Su voz salió plana, ensayada, como si hubiera practicado este discurso. «Te quedarás aquí hasta que papá llame y acepte el préstamo. Valeria necesita ese dinero. Esto termina cuando él firme el cheque». Elena se abalanzó sobre la puerta, tirando inútilmente del pomo. «Tu padre está en la capital. No volverá en 2 días. No puedes dejarme. Entonces tienes 2 días para pensar en lo tercos que son ambos». Ella intentó de todo, razonando. «Estás lastimando a tu propia madre». Rogando. «Por favor, Mateo. No hay agua aquí. No hay baño». Amenazando. «Esto es criminal. Irás a la cárcel». Su rostro se contrajo con algo que podría haber sido culpa, pero sacudió la cabeza. «Valeria dijo que intentarías manipularme. Esta es la única forma de que entiendan que vamos en serio». Él retrocedió hacia la puerta principal. Elena gritó tras él, con la voz quebrada. «Mateo, por favor, los registros que te enseñó tu padre. $80,000. Todo es verdad. Sabes que es verdad». Él se detuvo solo un segundo. «Valeria dice que están exagerando». «No lo hago. Tu padre tiene pruebas. Lo viste tú mismo. No puedo volver con Valeria sin ese dinero. No puedo. ¿Así que la estás eligiendo a ella por encima de tu propia madre?» La voz de Mateo se volvió tranquila. «Estoy eligiendo a mi esposa, como siempre me enseñaste a hacer». Luego se fue, saliendo por la puerta principal, dejándola encerrada dentro. 3 días, sin fuente de agua, sin baño, sin teléfono, sin forma de pedir ayuda. Las ventanas del garaje eran demasiado altas y pequeñas, de vidrio reforzado que no se rompía ni siquiera cuando ella lo intentó con un martillo de la caja de herramientas de papá. El calor de agosto en el estado, incluso de noche, con temperaturas que subían por encima de los 35 grados durante el día. Elena me dijo que trató de racionar su energía. Se quedó cerca de la puerta, pidió ayuda hasta que se le fue la voz. Pero las casas de nuestros vecinos estaban demasiado lejos para oírla. Trató de mantenerse fuerte. Trató de creer que alguien vendría. Trató de no pensar en la deshidratación y el agotamiento por calor, y en cuánto tiempo una persona podría realmente sobrevivir. Conduje a casa el sábado por la tarde, ansioso por verla después de 2 días de seminarios de impuestos. Pero mientras giraba en nuestra calle, algo se sintió mal. No podía identificarlo todavía, solo un cosquilleo de conciencia. El coche de Elena estaba en su lugar habitual, but se veía mal de alguna manera. Entonces me di cuenta de que no se había movido. Los periódicos al final de la entrada no habían sido recogidos. 3 días de periódicos amarillando al sol. Aparqué y me apresuré a entrar, llamándola por su nombre. Silencio, ni sonidos de televisión, ni movimiento, nada. Caminé rápidamente por la casa. Cocina vacía, sala vacía, dormitorio intacto. Fue entonces cuando lo oí, un llanto débil, ronco. El garaje. Mis manos temblaban tanto que el primer intento de introducir el código falló. La segunda vez, mis dedos encontraron los números correctos. La puerta se abrió. Elena estaba desplomada contra la pared. Justo dentro, con el rostro surcado de lágrimas secas y suciedad. Los labios agrietados y sangrando. Los ojos apenas enfocando. Tenía moretones en los brazos y las rodillas por caerse. Por intentos desesperados de escapar, caí al suelo a su lado, comprobando su pulso con dedos temblorosos. «Elena, Elena, ¿puedes oírme?» «Julián». Su voz era apenas un susurro. Saqué mi teléfono, marcando el número de emergencias mientras alcanzaba la botella de agua de mi bolso. «Necesito una ambulancia. Mi esposa ha estado encerrada en nuestro garaje. 3 días. Deshidratación severa. ¿Está consciente?» «Apenas». Ayudé a Elena a beber agua lentamente,
deteniéndola cuando intentaba tragarla demasiado rápido. Por favor, dense prisa. La mano de Elena agarró la mía débilmente. Fue Mateo. Todo se detuvo. El mundo se redujo a esas 2 palabras. ¿Qué dijiste? Esperó a que te fueras. Quería que cambiaras de opinión sobre el dinero. Miré sus labios agrietados, sus brazos amoratados, sus ojos exhaustos. 3 días, mi hijo había dejado a su propia madre, encerrada en un garaje durante 3 días, en el calor de agosto, sin agua, sin piedad. Algo frío y definitivo se posó sobre mí como una segunda piel. La sirena de la ambulancia sonaba más fuerte afuera. Los paramédicos entraban por la puerta principal, pero apenas los oía. Sostuve la mano de Elena y tomé una decisión más segura que cualquiera que hubiera tomado en 35 años de cuadrar cuentas. Mateo iba a pagar por esto. Cada una de las consecuencias. El viaje a casa desde la capital debería haber tomado 90 minutos. Lo hice en 75, forzando el límite de velocidad en la autopista principal, revisando mi teléfono en cada semáforo en rojo en busca de mensajes que nunca llegaron. El silencio de Elena me molestaba más de lo que quería admitir. Ella siempre respondía a mis mensajes. La conferencia había sido un borrón. Actualizaciones del código fiscal. Almuerzos de networking que apenas saboreé. Habitación de hotel donde había dormido mal. Le había enviado mensajes las 2 noches. La conferencia bien. Te extraño. A casa el sábado. Nada de vuelta. Me dije a mí mismo que estaba ocupada, tal vez todavía procesando la discusión con Mateo, but la inquietud que crecía en mi pecho decía otra cosa. Cuando giré en nuestra calle poco después de la 1, el sol del estado caía sin piedad. El calor vibraba sobre el pavimento. Mi casa parecía normal desde la distancia, pero mientras entraba en el camino de entrada, surgieron detalles que no encajaban. El coche de Elena estaba exactamente donde había estado el jueves por la mañana. Podía decirlo por el patrón de hojas debajo de los neumáticos, intactas durante días. 3 periódicos en fundas de plástico yacían esparcidos al final de la entrada. Ella siempre los recogía. Las ventanas delanteras estaban cerradas a cal y canto a pesar del calor de agosto. Mis manos se apretaron en el volante. Aparqué, cogí mi bolso, caminé hacia la puerta principal. Elena, estoy en casa. Silencio. Silencio completo y absoluto. La casa se sintió mal inmediatamente. Sin sonidos de televisión, sin movimiento, sin el ruido ambiental de alguien estando en casa. Caminé por cada habitación llamándola por su nombre. Sala de estar intacta. Dormitorio todavía hecho con la misma ropa de cama de cuando me fui. La cocina mostraba evidencia de mi desayuno de partida. Platos en el fregadero. Su taza de café en el mostrador con residuos marrones secos en el fondo. Su cargador de teléfono enchufado cerca de la tostadora. Sin teléfono. Me quedé en la cocina tratando de pensar lógicamente. Visitando a una amiga, habría enviado un mensaje. Emergencia con un vecino. Habría llamado. Mi pulso se aceleró mientras las explicaciones racionales se colapsaban bajo el peso de esos periódicos. Esa casa cerrada. Ese silencio. Entonces lo oí, un sonido débil y áspero desde la dirección del garaje. No exactamente un llanto, no exactamente un llamado, solo sonido. Corrí hacia la puerta interior del garaje, mis manos temblando mientras marcaba el código. El primer intento falló. Pulsé el 5 en lugar del 6. El segundo intento tuvo éxito. La puerta se abrió hacia adentro. El calor me golpeó como una pared física. Debía ser 40 grados centígrados dentro. Elena estaba desplomada contra la pared, justo después de la entrada. Rostro surcado de lágrimas secas y suciedad. Labios agrietados y sangrando. Ojos apenas enfocados. Moretones cubrían sus brazos y rodillas. Llevaba la misma ropa del jueves por la mañana, ahora sucia, húmeda de sudor. El garaje apestaba a orina y desesperación. Mis rodillas casi se doblaron, pero el entrenamiento se hizo cargo. Caí a su lado, comprobando el pulso en su cuello. Débil pero allí, buscando heridas. Moretones. Sí, sin sangrado. Sus ojos intentaron enfocarse en mí. Elena. Mi voz salió firme de alguna manera. Estoy aquí. Saqué mi teléfono. Marqué el número de emergencias.
Necesito una ambulancia en nuestra dirección. Mi esposa ha estado aprisionada en nuestro garaje. Aproximadamente 72 horas sin agua. Está consciente pero severamente deshidratada. El despachador hizo preguntas. Respondí mientras iba a mi coche a por una botella de agua. Volví. Me arrodillé junto a Elena. La ayudé a tomar pequeños sorbos. Sus manos temblaban demasiado para sostenerla ella misma. Tosió. El agua se derramó por su barbilla pero siguió bebiendo. Despacio le dije, pequeños sorbos. Intentó hablar. Su voz estaba arruinada. Apenas un susurro. Fue Mateo. Todo se detuvo. ¿Qué? Tosió. Bebió más. Vino. Después de que te fuiste. Me encerró. Quería dinero. Las palabras eran fragmentos, pero la historia surgió entre sorbos de agua y respiraciones entrecortadas. Mateo apareciendo el jueves por la noche. El empujón. La cerradura electrónica. Su teléfono quitado. Sus palabras. Quédate aquí hasta que papá acepte. Escuché. Mi rostro volviéndose más frío con cada frase. Mi hijo le hizo esto a ella. La ambulancia llegó en 8 minutos. 2 paramédicos, López y Gómez, según sus placas de identificación, entraron con equipo. López se arrodilló junto a Elena, comprobando los signos vitales, haciendo preguntas. Me hice a un lado, dándoles espacio. Manguito de presión arterial. Oxímetro de pulso. Linterna en los ojos de Elena. Vías intravenosas iniciadas para líquidos. Gómez fotografió el garaje. La cerradura de la puerta. El estado de Elena. Procedimiento estándar para sospecha de abuso de ancianos. López me miró. La llevamos al Hospital General. Puede venir con nosotros. En la ambulancia, me senté en el banco junto a la camilla de Elena. López monitoreaba el goteo intravenoso. Comprobaba los signos vitales cada pocos minutos. Sostuve la mano libre de Elena, la que no tenía la vía intravenosa, sintiendo lo delgada que se había vuelto en solo 3 días. Los ojos de Elena se cerraron. Su respiración más regular a medida que los líquidos entraban en su sistema. Está estable, dijo López en voz baja. Pero esto estuvo cerca. Un día más y estaríamos teniendo otra conversación. El peso de esa declaración se asentó sobre mí. Mi hijo casi la mata. La sala de emergencias del Hospital General era un caos organizado. Elena fue llevada a un cubículo de examen. El doctor, Jaime Velasco, de unos 50 y tantos años, ojos amables, movimientos eficientes, se hizo cargo. La examinó a fondo mientras me hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo estuvo aprisionada? ¿Acceso al agua? ¿Temperatura en el garaje? ¿Condiciones de salud previas? Respondía todo. El diagnóstico de Velasco fue clínico, pero grave. Deshidratación severa etapa 2. Contusiones consistentes con caídas. Posible golpe de calor leve. La ingresamos para rehidratación y observación. A su edad, las complicaciones pueden desarrollarse rápidamente. Me senté en la sala de espera mientras trasladaban a Elena a una habitación en el piso de arriba. El peso total finalmente me golpeó. Mi hijo, el niño que había criado, al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé en la universidad, deliberadamente aprisionó a su propia madre. La dejó sufrir, eligió el dinero por encima de la familia. La rabia que se formó no fue caliente y explosiva. Fue fría, metódica y absoluta. Una enfermera se acercó con el papeleo de admisión. Señor Hernández, su esposa está instalada en la habitación 412. Puede verla ahora. Me levanté siguiéndola por pasillos que olían a antiséptico y aire reciclado. Elena se veía pequeña en la cama del hospital, conectada a vías intravenosas, el monitor cardíaco pitando constantemente, pero su color era mejor. Me senté a su lado, tomé su mano. Ve a casa, susurró. Haz lo que tengas que hacer. Le di un beso en la frente. Volveré por la mañana. Julián. Sus ojos se encontraron con los míos. Sigue siendo nuestro hijo. Me detuve en la puerta. Dejó de ser nuestro son cuando te encerró en ese garaje. El sol de la tarde pintaba mi entrada de naranja cuando llegué alrededor de las 6:30. La casa parecía normal desde fuera. Los vecinos probablemente no tenían idea de lo que había sucedido aquí. Dentro, el aire estaba viciado por haber estado cerrado. No encendí muchas luces,
Solo caminé directamente al garaje y me quedé en la entrada, mirando el espacio que había aprisionado a mi esposa. El olor seguía allí. Sudor, orina, miedo. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar. El teclado electrónico en la puerta interior. Las ventanas altas que Elena había intentado alcanzar. El suelo de cemento donde se había desplomado. Tomas amplias estableciendo el espacio, primeros planos de detalles relevantes. Medidas de la altura de la ventana. Lectura de temperatura de mi teléfono. Todavía 34 grados centígrados a las 7 de la tarde. Fotografié sus lágrimas secas en el suelo. Las marcas en la puerta donde había golpeado. La estantería volcada donde había intentado trepar. Esto era evidencia. Creé una carpeta en mi teléfono etiquetada como Evidencia Agosto 2025 y guardé todo allí. 30 minutos de documentación sistemática. Luego conduje a la comisaría central de policía. El sargento de recepción me dirigió a la unidad de crímenes familiares. La detective Carmen Morales estaba trabajando hasta tarde. Una mujer delgada de unos 40 y tantos años. Ojos agudos. Comportamiento profesional. Escuchó mi declaración sin interrumpir, tomando notas en una tableta. Cuando terminé, hizo preguntas directas. ¿Su hijo tenía acceso a su casa? ¿Conoce el código de la puerta del garaje? ¿Tiene evidencia de esto? Le mostré mis fotografías. Estudió cada una, asintiendo. Esto es criminal, señor Hernández. El Estado se toma en serio el abuso de ancianos. Basado en lo que me está diciendo, estamos viendo cargos de privación ilegal de libertad y abuso de ancianos. Me siguió de regreso a mi casa en su coche sin distintivos, llevando guantes de látex, cargando un kit de recolección de evidencia. Fotografió todo lo que yo ya había fotografiado, pero con equipo oficial de la policía, tomó huellas dactilares del teclado electrónico. Múltiples juegos. Las mías, las de Elena, las de Mateo. Probó el mecanismo de la cerradura. Confirmó que solo podía abrirse con el código desde cualquier lado. Midió, documentó, recolectó. ¿Cuándo cambió este código por última vez?, preguntó. Nunca. El mismo desde la instalación, hace 10 años. ¿Quién lo conoce? Miembros de la familia, incluido Mateo. Tomó notas. ¿Alguna cámara de seguridad cercana? Recordé a los Jiménez de enfrente. Tomás Jiménez instaló un timbre con cámara el año pasado. Morales cruzó a su casa. Las luces estaban encendidas. Tomás respondió a su llamada. Escuchó su presentación. Sacó su aplicación del timbre inmediatamente. La grabación mostraba el jueves por la noche. 7:14 de la noche. El sedán plateado de Mateo llegando a mi casa. 7:17 de la noche. Mateo entrando por la puerta principal. 7:35 de la noche. Mateo saliendo, marchándose. Marcas de tiempo perfectas. Tomás transfirió la grabación a la tableta de Morales sin dudarlo. Lo que necesite. Elena es una buena mujer. De vuelta en mi casa, Morales me dijo, contactaré a su hijo mañana para una entrevista. Basado en la evidencia, el testimonio de su esposa, los registros médicos, la grabación de seguridad, la escena del crimen, tenemos suficiente causa probable para cargos. La oficina del fiscal del estado decidirá qué presentar, pero esperaría privación ilegal de libertad como mínimo, posiblemente agresión agravada o abuso de ancianos. Son delitos graves. ¿Cuánto tiempo? Intentaré hablar con él el domingo, lunes a más tardar. Si coopera, será arrestado pero podrá pagar fianza. Si no lo hace, obtendremos una orden. Después de que Morales se fue alrededor de las 9:30, me senté en mi sala de estar en la oscuridad, exhausto pero incapaz de dejar de pensar. Mateo cometió un delito grave. Elena podría haber muerto. Esto fue planeado. Esperó hasta que me fuera de la ciudad. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Lo sabía? ¿Fue idea suya? Mi teléfono estaba en la mesa de centro. 4 llamadas perdidas de Mateo. 3 mensajes de texto no leídos. Viernes a las 2 de la tarde. Viernes a las 6 de la tarde. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado a la 1 de la tarde. Los mensajes: papá, llámame cuando puedas. Papá, en serio necesito hablar. Esto es importante. Por favor, llama.
Mateo estaba llamando mientras Elena estaba encerrada en el garaje. ¿Era esto culpa o estaba comprobando si había vuelto a casa antes? A las 10:47 de la noche, sonó mi teléfono. Mateo. Lo vi sonar 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbrazo, contesté. Hola. Papá, finalmente. Su voz salió rápida y nerviosa. He estado tratando de localizarte. Escucha. Sobre mamá. Sé que estás molesto, pero necesito explicarme. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería que ella hablara contigo, para convencerte de que nos ayudaras con el préstamo. Se suponía que serían unas pocas horas. No, quiero decir, no sabía que estarías fuera tanto tiempo. Fue un accidente. No dije nada. ¿Está bien? ¿Está en casa? Fueron 3 días. Silencio de su parte. 3 días. Mateo, encerraste a tu madre en un garaje durante 3 días. Lo sé, pero no sabía que estarías fuera tanto tiempo. Se suponía que la conferencia era de una noche. Así que esperaste hasta que me fuera de la ciudad. Atrapaste a tu madre. ¿Y tu defensa es que me quedé fuera más tiempo de lo que esperabas? Eso no es. Mira, solo quería que ella hablara contigo, para convencerte de que nos ayudaras. ¿Encerrándola en un garaje? Sin comida, sin agua, sin baño. Su voz se elevó. Entré en pánico, ¿de acuerdo? Valeria estaba tan molesta por el dinero, y pensé que si podía. Pensaste que podías extorsionarme torturando a mi esposa. No lo digas así, tu madre está en el hospital. Deshidratación severa. El médico dijo que un día más y habría muerto. Silencio. ¿Estará bien? ¿Se recuperará? No gracias a ti. Papá, lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error. Un error es olvidar cerrar la puerta con llave. Esto fue intencional. Lo planeaste. Esperaste a que me fuera. Usaste el código que te di hace años cuando eras mi hijo. Sigo siendo tu hijo. No. Eres un criminal que agredió a una mujer mayor y la dejó morir. No hables así. Esto también es tu culpa. Si nos hubieras ayudado, nada de esto habría pasado. Siempre has sido así. Nunca dispuesto a ayudar a menos que te beneficie. Te di $80,000 en 5 años. Eso fue diferente. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de que decidieras que tus deseos importan más que la vida de tu madre. Estás tergiversando esto. Su voz se quebró. Valeria dijo que harías esto. Dijo que harías que se tratara de que yo soy un desagradecido en lugar de que tú eres un egoísta. Me quedé muy quieto. Valeria. Así que ella sí sabía. Se dio cuenta de su error. No. Quiero decir, ella no sabía que yo iba a... Solo estoy diciendo, estás diciendo que ella te animó a hacer algo para forzar mi mano. Y tú elegiste aprisionar a tu madre. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Mi voz se volvió de hielo. Cometiste un crimen, Mateo. Múltiples delitos graves bajo la ley del Estado. ¿No estarás hablando en serio de... Ya presenté una denuncia policial. Una detective está investigando. Tienen evidencia. Grabación de cámara de seguridad. Registros médicos. El testimonio de tu madre. Papá, por favor. Pánico puro ahora. No me hagas esto. Soy tu hijo. Deberías haber pensado en eso antes de encerrar a tu madre en un garaje durante 3 días. Te lo ruego. No arruines mi vida por un error. Tú arruinaste tu propia vida. Solo me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias. Por favor, haré cualquier cosa. Me disculparé con mamá. Nunca volveré a pedir dinero. Es demasiado tarde para eso. Papá, no me llames así. Perdiste ese derecho. Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Lo dejé sonar. 3 llamadas más, todas ignoradas. Luego un mensaje de texto. Por favor, no me hagas esto. Soy tu hijo. Otro. Papá, por favor contesta. Otro. Valeria me va a dejar si me arrestan. Otro. No puedo perderlo todo. Leí cada uno. No sentí nada. Borré la conversación. La casa estaba en silencio excepto por el aire acondicionado encendiéndose. Me senté en la oscuridad. Mi teléfono finalmente silencioso en mi mano. Era casi medianoche. Mañana, la detective Morales entrevistaría a Mateo.
La maquinaria legal estaba en movimiento, pero las consecuencias legales no eran suficientes. Necesitaba desmantelar todo lo que Mateo y Valeria habían construido, todo con lo que habían contado. Alcancé mi maletín, saqué un bloc de notas legal, hice clic con mi bolígrafo. En la parte superior de la página, escribí una sola palabra: consecuencias. Debajo de ella, comencé a hacer una lista. El domingo por la mañana llegó con la dura luz del sol de la mañana a través de la ventana de mi cocina. Había estado despierto desde las 5. El café se enfriaba frente a mí. El bloc de notas legal amarillo cubierto de escritura precisa. La lista del sábado por la noche había crecido. Procesamiento penal. La detective Morales se encargaba de eso. Demanda civil. Necesitaba un abogado. Revisión del testamento. Necesitaba un abogado. Investigación financiera. Necesitaba información. Otras consecuencias aún formándose en mi mente como una ecuación esperando equilibrarse. Comencé a hacer llamadas alrededor de las 9. La mayoría de los abogados no respondían los domingos, pero dejé mensajes de voz idénticos. Necesito representación para un caso civil y planificación patrimonial relacionados con abuso de ancianos. A las 3 de esa tarde, sonó mi teléfono. ¿Señor Hernández? Ricardo Peña. ¿Recibió mi mensaje? Puedo reunirme mañana por la mañana. 9 en punto. El lunes por la mañana, me senté en la oficina de la esquina de Peña en el piso 14 de un edificio del centro. Ventanas del suelo al techo daban a la bahía. Peña tenía unos 50 y tantos años, cabello plateado, gafas con montura de alambre, el tipo de ojos agudos que no se perdían nada. Escuchó mi relato sin interrumpir, tomando notas con letra pulcra. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero. Señor Hernández, antes de discutir la estrategia, necesito entender sus objetivos. ¿Qué resultado desea? Quiero que mi hijo enfrente cada consecuencia legal por lo que hizo. Penal, civil, financiera. Y personalmente, ¿su relación con él? No hay relación. Ya no. Peña tomó una nota. Esa claridad ayuda. Algunos clientes quieren reconciliación incluso mientras persiguen la acción. ¿Usted no? Encerró a mi esposa en un garaje durante 3 días. No hay nada que reconciliar. Entonces discutamos cómo maximizar las consecuencias legales. Se levantó, caminó hacia una pizarra blanca, dibujó 3 columnas: penal, civil, patrimonio. Primero, el procesamiento penal ya está en marcha. Su papel es apoyar a la detective, proporcionar evidencia, potencialmente testificar. Segundo, demanda civil. Podemos reclamar imposición intencional de angustia emocional, privación ilegal de libertad, daños por abuso de ancianos. Recomendaría $150,000, basándome en los costos médicos y el trauma. Tercero, planificación patrimonial. Revise su testamento inmediatamente para proteger los activos. Estudié la pizarra como un estado financiero. Esto era la guerra, y Peña acababa de darme el plan de batalla. Empiece con el testamento. Puedo hacer eso, pero recomiendo dejarle una cantidad nominal. $1. Evita que reclame que la omisión fue un descuido. $1. Perfecto. La asistente legal de Peña, Jimena, imprimió el Nuevo Testamento en 1 hora. 7 páginas de lenguaje legal, pero las disposiciones clave eran claras. Elena recibe todo. Si ella fallece antes que yo, todo va a la Fundación del Hospital General y al Fondo de Prevención de Abuso a Mayores. Mateo Hernández recibe $1. El lenguaje era explícito. Hago intencionalmente una provisión mínima para mi hijo, Mateo Hernández, ya que ha demostrado a través de sus acciones que no se le pueden confiar los recursos familiares. Firmé en la página 7. Jimena y otro asistente legal fueron testigos. Peña lo notarizó con su sello oficial. El Antiguo Testamento, el que dejaba a Mateo el 30% de todo lo que había construido durante 40 años, fue a una trituradora. El chirrido mecánico sonaba como justicia. El lunes por la tarde, todavía en la oficina de Peña revisando el borrador de la demanda civil, su teléfono vibró. Mensaje de un investigador privado. Informe preliminar listo. Peña giró su monitor para que yo pudiera ver. Puntos clave llenaban la pantalla. Dirección de alquiler de Mateo y Valeria. El contrato de arrendamiento vence.
15 de septiembre. Registros de empleo. Resumen del informe de crédito. Deuda total. $35,000. Activos. Prácticamente ningunos. El investigador también había rastreado las aventuras empresariales de Valeria. $18,000 en suplementos de salud. $25,000 en aceites esenciales. $17,000 en productos de bienestar. Todo pérdidas. $60,000 persiguiendo esquemas piramidales durante 3 años. Lo leí 2 veces. La expresión se endurecía. Los $45,000 que querían no eran para una oportunidad. Era un bote salvavidas, dijo Peña. Se están hundiendo, y ahora enfrentan cargos criminales, una demanda civil, y su contrato de arrendamiento termina en un mes. Peña se permitió una pequeña sonrisa. Encontrar una nueva vivienda con un cargo de delito grave será casi imposible. Ellos se hicieron esto a sí mismos. Lo hicieron. Pero usted se está asegurando de que no puedan escapar de las consecuencias. Recogí a Elena del Hospital General esa tarde. Le habían dado el alta después de 48 horas de líquidos intravenosos y monitoreo. Se veía mejor. El color había vuelto, los ojos más brillantes. Pero todavía se movía con cuidado. En casa, había preparado todo. Botellas de agua, medicamentos, control remoto de la televisión. Se sentó en nuestra cama, miró a su alrededor como si la viera por primera vez. No pensé que volvería a ver esta habitación. Me senté a su lado, tomé su mano. Estás en casa ahora. Estás a salvo. Esa noche, alrededor de las 8, sonó mi teléfono. Mateo de nuevo. Considera ignorarlo. Luego respondí. Dejar que se hunda más. Su voz era diferente a la del sábado. Menos enojada, más asustada. Papá, por favor. Oí que contrataste a un abogado. Por favor, dime que no es verdad. Es verdad. ¿Por qué? La policía ya está involucrada. ¿No es eso suficiente? No. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que pierdas todo lo que valoraste más que la vida de tu madre. No valoré el dinero más que a mamá. No se trataba de dinero. Entonces, ¿de qué se trataba? Tartamudeó. Se trataba de... Valeria necesitaba. Teníamos facturas. Así que se trataba de dinero. Eso no es justo. Valeria no sabía lo que iba a hacer. Lo juro. Me dijiste el sábado que Valeria predijo mi respuesta, que sabía exactamente cómo reaccionaría. Silencio. Ella sabía lo que estabas planeando y lo apoyó. No. Quería decir que ella sabía que reaccionarías de forma exagerada. Reaccionar de forma exagerada a que mi esposa estuviera aprisionada durante 3 días. ¿Realmente vas a destruirme? ¿A tu propio hijo? Tú te destruiste a ti mismo cuando cerraste esa puerta del garaje. Estaba desesperado. Necesitábamos dinero. Te di $80,000 en 5 años. Necesitabas mejores decisiones. No más dinero. ¿Así que cometo un error y me sacas de tu vida para siempre? No fue un error. Fue una elección. Elegiste a Valeria por encima de tu madre. Elegiste el dinero por encima de la familia. Elegiste marcharte y dejarla morir. Ella no murió. No por falta de intento tuyo. Terminé la llamada. Luego abrí su información de contacto. Miré el nombre, Mateo hijo, con una foto de hace 5 años, y presioné bloquear contacto. Cambié el nombre a solo Mateo Hernández. Sin relación, solo un nombre. Más tarde esa noche, Elena me pidió que le explicara todo. Le conté sobre la reunión con el abogado, el Nuevo Testamento, la demanda civil que se estaba preparando, la investigación financiera. Ella escuchó en silencio. Rostro ilegible. Finalmente, una pregunta. ¿Es esto realmente lo que necesitas hacer? Necesito que él entienda que las acciones tienen consecuencias, que no puede lastimar a la gente y salir impune. Ella estudió mi rostro, viendo la transformación completa. Entonces haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. No exactamente permiso, pero comprensión. Para mí, eso fue suficiente. Pero Julián añadió suavemente, no dejes que esto te consuma. No lo hará. Una vez que esté terminado, estará terminado. Elena se durmió en su silla alrededor de las 10. La observé. Luego revisé mi teléfono. Correo electrónico de Peña. Demanda civil lista para revisar.
Se presentará el viernes a menos que solicite cambios. La detective Morales indicó arresto. Probablemente el miércoles. El miércoles, a 2 días, dejé mi teléfono. Me permití un momento de satisfacción. La maquinaria estaba en movimiento, y nada podía detenerla ahora. El miércoles por la mañana se sintió diferente, más agudo de alguna manera, como el aire antes de una tormenta. Elena estaba en la cocina preparando té cuando sonó mi teléfono a las 9:15. La detective Morales. Señor Hernández, quería informarle personalmente. Arrestamos a su hijo hace 1 hora. Está siendo procesado ahora. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Cuáles son los cargos? Privación ilegal de libertad. Un delito grave de 3er grado. Abuso de ancianos bajo el Estatuto del Estado. También delito grave de 3er grado. La fianza se fija en $25,000. Será procesado esta tarde. ¿Dijo algo? Solicitó un abogado. Movimiento inteligente, en realidad. Pero, señor Hernández, la evidencia es abrumadora. Grabación de seguridad, registros médicos, el testimonio de su esposa. El fiscal del estado está muy interesado en este caso. Después de colgar, me senté quieto por un momento. Elena me observaba desde el otro lado de la cocina. Sucedió, dije. Lo arrestaron. Ella asintió lentamente, agarrando su taza de té. Y ahora tiene que pagar $25,000 de fianza. Luego espera el juicio. ¿Tienen ese tipo de dinero? Pensé en el informe del investigador. $35,000 de deuda, sin activos, sin ahorros. No lo tienen. Elena guardó silencio. Entonces, se quedará en la cárcel, hasta que alguien pague la fianza, o hasta la lectura de cargos si no puede pagarla. Volvió a su té. No pude leer su expresión. Alrededor de las 2 de esa tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi no contesto. Julián Hernández. Hijo de... La voz de Valeria, estridente de rabia. ¿Hiciste que lo arrestaran? ¿A tu propio hijo? Había estado esperando esta llamada. Tu esposo cometió múltiples delitos graves. La policía lo arrestó basándose en la evidencia. Evidencia que tú les diste. Podrías haberlo dejado pasar. Dejarlo pasar. Tu esposo encerró a mi esposa en un garaje durante 3 días. Fue un error. Entró en pánico. Fue una elección. Él la tomó. ¿Ahora enfrenta las consecuencias? No tenemos $25,000. Su voz se quebró. Va a quedarse en la cárcel porque eres demasiado terco para ayudar a tu propia familia. Tienes familia en otros lugares. Pídeles a ellos. Hemos preguntado a todos. Nadie tiene ese tipo de dinero disponible. Dejé que el silencio se alargara. Finalmente, entonces supongo que se quedará en la cárcel hasta el juicio. Nos estás destruyendo. Lo perderemos todo. Ya no tienen nada. El informe del investigador fue muy minucioso. $35,000 de deuda. Sin activos. Su contrato de arrendamiento termina en 3 semanas. ¿Y tú, Valeria? $60,000 en esquemas piramidales. 3 compañías diferentes. No estás construyendo un negocio. Estás persiguiendo fantasías. Ella se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente. Calculadora. ¿Nos has estado investigando? Necesitaba saber con qué estaba lidiando. Eso es ilegal. Es perfectamente legal en preparación para una demanda civil, que presentaré el viernes. ¿Una demanda? ¿Por cuánto? $150,000. Imposición intencional de angustia emocional. Daños por abuso de ancianos. Costos médicos. Dolor y sufrimiento. Su respiración era rápida ahora. No tenemos ese tipo de dinero. Lo sé. La sentencia lo seguirá durante décadas. Embargará sus salarios. Destruirá aún más su crédito. Hará imposible alquilar. Comprar una casa. Obtener préstamos. Cada vez que intenten reconstruir, estará allí. ¿Por qué estás haciendo esto? Estaba llorando ahora. Cometimos un error. La gente comete errores. Los errores tienen consecuencias. Tu esposo casi mata a mi esposa. Me estoy asegurando de que pague por ello. ¿Y tú, Valeria? Basado en lo que dijo mi hijo el sábado por la noche, sabías lo que estaba planeando. Lo alentaste. Así que tú también pagarás. Yo no sabía. Nunca le dije que lo hiciera.
Él dijo que predijiste cómo reaccionaría. Eso significa que sabías lo que iba a hacer. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Querías esos $45,000 tanto, que dejaste que tu esposo aprisionara a una mujer mayor. Quiero hablar con Elena. Ella entenderá. No vas a hablar con mi esposa, nunca más. Por favor, solo retira los cargos. Te dejaremos en paz. Nunca más te contactaremos. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que el dinero valía más que la familia. Julián, por favor. Colgué. Elena estaba en la puerta. ¿Esa era Valeria? Sí. Está desesperada. Debería estarlo. Elena se movió hacia el sofá, se sentó con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Ahora intentan recaudar el dinero de la fianza. Fracasarán. Mateo se queda en la cárcel hasta la lectura de cargos. Probablemente sea liberado bajo palabra dado su historial limpio. Luego esperan el juicio mientras yo presento la demanda civil. Su contrato de arrendamiento termina. No pueden encontrar una nueva vivienda con un cargo de delito grave pendiente. Caen en espiral. ¿Y tú observarás? Sí. Me miró durante un largo momento. No te reconozco a veces. Esta versión de ti, esta versión de mí te está protegiendo. Lo sé, pero Julián, ¿dónde termina esto? Termina cuando se haya aplicado cada consecuencia legal. Condena penal, sentencia civil, exclusión permanente de nuestro patrimonio. Cuando haya perdido todo lo que eligió por encima de ti. ¿Y entonces? Entonces seguimos adelante. Él ya no es nuestro hijo. Es solo alguien que una vez lo fue. Elena cerró los ojos. Sigo pensando en cuando era pequeño. Cuando se caía y venía corriendo hacia mí. Cuando nos necesitaba. Todavía nos necesitaba hace 2 semanas. Solo necesitaba nuestro dinero. Más que nuestra presencia. Eso es duro. Eso es preciso. Mi teléfono vibró. Mensaje de Ricardo Peña. Demanda civil presentada en la oficina del secretario. A su hijo le será notificada dentro de 48 horas. Lectura de cargos penales programada para el viernes por la tarde si desea asistir. Le mostré a Elena el mensaje. Lo leyó, me devolvió el teléfono. ¿Vas a ir a la lectura de cargos? Sí. Quiero ver su rostro cuando escuche los cargos leídos. ¿Eso te hará sentir mejor? Me hará sentir que se está haciendo justicia. Me estudió de nuevo con esa expresión que no podía descifrar del todo. Finalmente se levantó. Se movió hacia el dormitorio. En el umbral se detuvo. Te amo, Julián. Esta versión y cada versión, pero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que cuando esto termine, cuando haya sido castigado y haya pagado y perdido todo, lo dejarás ir. Que no llevarás este odio para siempre. Lo consideré. No lo odio, Elena. Simplemente ya no lo amo. Hay una diferencia. ¿La hay? El odio requiere que te importe. No me importa lo que le pase después de esto. Será un extraño que una vez compartió mi nombre. Ella asintió lentamente. Eso podría ser peor que el odio. Tal vez lo era, pero era honesto. Esa noche mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido diferente. Contesté por curiosidad. ¿Señor Hernández? Una voz de mujer. Mayor. Nerviosa. Soy Patricia Montero. Soy la madre de Valeria. Señora Montero, por favor se lo ruego. No le haga esto a mi hija. Ha cometido errores, pero lo está intentando. Están tratando de construir una vida. ¿Aprisionando a mi esposa? Mateo hizo eso, no Valeria. Valeria lo alentó. Lo apoyó. Se benefició del plan. Ella no sabía lo que él iba a hacer. Entonces se casó con un hombre que no conoce. De cualquier manera, no es mi problema. Por favor, necesitan ayuda, no castigo. Necesitan consecuencias. Eso es lo que están recibiendo. Le pagaré, lo que sea que le deban. Se lo pagaré con el tiempo. No quiero el dinero. Quiero que entiendan lo que hicieron. Ellos entienden. Están arrepentidos. No, están arrepentidos de que los atraparon. Hay una diferencia. Estaba llorando ahora. Está destruyendo la vida de 2 personas. Ellos casi destruyen una. Diría que es justo. ¿Cómo puede ser tan frío? Práctica. Señora Montero, años de ver a mi hijo elegir a su esposa por encima de su familia. Años de dar y dar mientras ellos tomaban y tomaban.
El frío es lo que aprendí de ellos. Terminé la llamada. Bloqueé ese número también. Elena apareció en la puerta de nuevo. ¿La madre de Valeria? Sí. Intentó hacerte sentir culpable. Falló. Elena se sentó a mi lado en el sofá. Nos quedamos allí en silencio mientras la tarde se convertía en noche. La casa silenciosa excepto por el aire acondicionado y nuestra respiración. Mi teléfono estaba en la mesa de centro. Oscuro y silencioso. No vendrían más llamadas esta noche. Habían agotado sus opciones. La lectura de cargos del viernes sería lo siguiente. Luego la notificación de la demanda civil. Luego las fechas del juicio. Las comparecencias ante el tribunal. La lenta y pesada maquinaria de la justicia. Había construido mi carrera en cuadrar cuentas, asegurándome de que cada número tuviera su lugar, que cada libro mayor cuadrara. Esta era solo otra cuenta, y finalmente estaba perfectamente balanceada. El jueves por la mañana, mi teléfono vibró repetidamente. Mensaje de Tomás Jiménez. Julián, alguien publicó algo sobre ti en Facebook. Mensaje de Carolina Suárez. ¿Es esto cierto? Llámame. Mensaje de Miguel Reyes. ¿Qué está pasando? Abrí Facebook, que revisaba tal vez una vez al mes. En la parte superior de mis noticias, la publicación de Valeria, escrita a las 11:23 del miércoles por la noche. Larga, emocional, acusatoria. Pintaba a Mateo como una víctima perseguida por un padre rico y controlador. Afirmaba que él había dejado accidentalmente a Elena en el garaje durante unas horas, y que yo estaba exagerando para castigar su independencia. 47 veces compartido. 124 reacciones. Comentarios de los amigos de Mateo. Mantente fuerte. Tu papá suena tóxico. Elena lo leyó por encima de mi hombro. Su agarre en la silla de mi escritorio se intensificó. Nudillos blancos. Eso no es lo que pasó. Está mintiendo. Lo sé. Necesitas responder. Decirle a la gente la verdad. Me giré para mirarla. Cualquier cosa que escriba se convierte en parte del registro público. Puede ser tergiversado en el tribunal. Nuestra evidencia habla en los procedimientos legales, no en las redes sociales. Pero la gente le creerá. La gente que nos conoce no lo hará. La gente que no nos conoce no importa. Reenvié la publicación a Ricardo Peña. Asunto: difamación. Llamó de vuelta a las 10:30. Lo he revisado. Múltiples declaraciones probadamente falsas. ¿Quiere que la demande? Envíe primero una orden de cese y desistimiento. Que lo elimine. La carta de Peña salió el jueves por la tarde, entregada por mensajero y correo electrónico. 3 páginas con el membrete de su firma, citando la ley de difamación del Estado, exigiendo la eliminación dentro de 24 horas. El viernes por la tarde, mi investigador informó que Mateo había llamado a los padres de Valeria en otro estado el jueves por la noche. Llamada de 37 minutos. Se habían negado a enviar dinero. 4ª vez que Valeria les pedía ayuda financiera en 3 años. Habían aprendido a decir que no. El sábado por la mañana a las 7:14, la publicación de Facebook desapareció. O Valeria había recibido la carta de Peña y había cumplido. O se había dado cuenta de que varios comentarios cuestionaban su versión. ¿Por qué la encerraría en un garaje? 3 días sin agua suena serio. El contraataque en las redes sociales había fracasado. El sábado por la tarde, Tomás y Laura Jiménez aparecieron en mi puerta con una cazuela. Laura abrazó a Elena, con lágrimas en los ojos. Si hubiéramos sabido que estabas en problemas, no podían saberlo, dijo Elena suavemente. A lo largo del fin de semana, los vecinos llamaron o pasaron por casa. Los Rodríguez trajeron flores. Los Chen dejaron compras. Lasra, Patterson, llamó para ofrecer ayuda. Todos los que conocían los hechos reales se pusieron de nuestro lado. El domingo por la mañana, Elena dejó su tenedor en el desayuno. Julián, necesito decirte algo. Esperé. No quiero ver a Mateo, ni en la audiencia de mañana, ni si viene aquí. Nunca. Ya no es mi hijo. Su voz era firme. Había pensado esto. Alcancé la mesa. Tomé su mano. No tienes que verlo. Yo me encargaré de todo lo legal. Y si intenta contactarme, hay una orden de no contacto como parte de las condiciones de su fianza. Si la viola, vuelve a la cárcel. Ella asintió.
aliviada. Esa noche, Peña llamó para prepararme para la audiencia del lunes. Explicó los estándares de causa probable, la presentación de evidencia, los resultados probables. La evidencia es abrumadora, dijo. El juez casi con seguridad lo vinculará a juicio. ¿Necesitaré hablar? No. Usted está allí como familia. La declaración de Elena ya está en el registro. Después de colgar, preparé la ropa para el lunes. Pantalones oscuros, camisa blanca, corbata azul marino, profesional, pero no llamativo. Elena observaba desde la puerta. «No tienes que ir». «Sí, tengo que ir. Quiero ver su rostro cuando se dé cuenta del problema en el que está metido». Puse mi alarma a las 6:30. Mañana. Vería a Mateo en el tribunal por primera vez desde que esto comenzó. Mañana. La maquinaria que había puesto en marcha avanzaría un paso más. Llegué al Palacio de Justicia del Condado a las 8:30 del lunes por la mañana. Pasé por seguridad, tomé el ascensor hasta el 4º piso. Encontré la sala de audiencias 4C. Ya estaban allí, Mateo y Valeria en un banco de madera, cabezas juntas, susurrando urgentemente. Mateo llevaba un traje azul marino que le quedaba mal. Mangas demasiado largas, hombros demasiado anchos. Obviamente prestado. No se había afeitado en días. Mateo me vio. Nuestras miradas se encontraron por 2 segundos. Su rostro se ensanchó y palideció aún más. Luego apartó la mirada rápidamente, fijándola en el suelo. Valeria siguió su mirada. Me vio. Me lanzó una mirada de odio. Pasé junto a ellos sin reconocerlos. Me senté en el lado opuesto del pasillo. Saqué mi teléfono. Por el rabillo del ojo, vi a Mateo temblar ligeramente. Valeria le frotaba la espalda, susurrando lo que supuse eran palabras de aliento. A las 9:02, el alguacil abrió las puertas de la sala. La jueza Patricia Montero entró. Mujer afroamericana de unos 50 años. Comportamiento eficiente. Todos se pusieron de pie. Tomen asiento. Caso número 2025. CF 2847. Estado contra Mateo Miguel Hernández. ¿Está listo el Estado? La fiscal estatal adjunta Raquel Torres se levantó. El Estado está listo, su señoría. ¿Está lista la defensa? Sara Chen, la defensora pública de Mateo, se levantó con menos confianza. La defensa está lista, su señoría. Torres presentó con eficiencia clínica. Leyó la declaración jurada de Elena. Fui encerrada en mi garaje por mi hijo, Mateo Hernández, durante aproximadamente 72 horas sin acceso a comida, agua, instalaciones sanitarias o medios de comunicación. Presentó los registros médicos. La paciente presentaba deshidratación severa, requiriendo 4 litros de líquido intravenoso. El médico tratante señaló que la paciente probablemente no habría sobrevivido otras 24 horas. Las fotos de la escena del crimen aparecieron en un monitor. El garaje, la cerradura electrónica, el espacio vacío donde Elena había estado atrapada. Finalmente, la grabación del timbre con cámara. Marca de tiempo. 7:14 de la tarde del jueves. El coche de Mateo llega. Entra a las 7:17. Sale a las 7:35. Toda la presentación tomó 15 minutos. Fue devastador. Sara Chen intentó su defensa. Su señoría, esta fue una disputa familiar que escaló más allá de la intención de mi cliente. La jueza Montero interrumpió. Abogada, su cliente encerró a una mujer de 61 años en un garaje durante 3 días sin agua. Los registros médicos muestran que casi muere. La intención no está en tela de juicio para la causa probable. Chen se sentó. Derrotada. Observé a Mateo todo el tiempo. Cuando Torres leyó la declaración de Elena, su mandíbula se tensó. Cuando se presentaron los registros médicos, cerró los ojos. Cuando aparecieron las fotos del garaje, sus manos agarraron la mesa. Nudillos blancos, pero nunca me miró. La jueza Montero miró directamente a Mateo. Señor Hernández, póngase de pie. Se levantó tambaleándose. Encuentro que hay más que suficiente causa probable. Usted es vinculado a juicio. La fecha del juicio se fija para el 15 de septiembre de 2025, a las 9 de la mañana. Las condiciones de la fianza permanecen vigentes, incluida la orden de no contacto. ¿Entiende? Sí, su señoría. El mazo golpeó. 27 minutos en total.
Me levanté de inmediato. Asentí a Torres. Salí rápidamente. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó. Esto es una locura. Ella estaba bien. No miré hacia atrás. En mi coche, arrancando el motor, sonó mi teléfono. Ricardo Peña. Les ha notificado. La demanda civil, justo fuera del juzgado. 9:34 de la mañana. ¿Cómo reaccionaron? El oficial dijo que Valeria empezó a llorar. Mateo simplemente se quedó allí, en estado de shock. Buen momento. Momento estratégico. Han sido golpeados con ambos casos en 30 minutos. Esa tarde alrededor de las 6, número desconocido. Contesté. Julián, soy Valeria. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar. Como adultos. Como familia. No dije nada. Queremos disculparnos. Nos disculparemos con Elena. Lo que sea que necesites. Solo por favor detén las demandas. No puedo retirar los cargos criminales. El Estado procesa los crímenes. Estamos diciendo que lo sentimos. Cometimos un error. Nunca he aprisionado a nadie. Su voz se quebró. ¿Nos vas a destruir? El juicio es en 3 semanas. Nos están demandando. Nuestro contrato de arrendamiento se termina. No tenemos nada. Tienen exactamente lo que se han ganado con sus elecciones. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Estoy responsabilizando a tu esposo por intentar matar a mi esposa. No intentó matarla. Un juez, un fiscal y un médico están en desacuerdo contigo. Adiós, Valeria. Colgué. Bloqueé el número. Más tarde, Elena preguntó. ¿Cómo fue la audiencia? Se encontró causa probable. Juicio fijado para el 15 de septiembre. ¿Parecía arrepentido? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Parecía asustado. Eso no es lo mismo. Ella asintió, comprendiendo. Esa noche, por primera vez desde su rescate, Elena durmió profundamente. Observé su rostro pacífico en la penumbra, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. La justicia no siempre era ruidosa o dramática. A veces era silenciosa, metódica y absolutamente cierta. Jueves por la mañana, 29 de agosto. Mi teléfono vibró con un correo electrónico del investigador. Asunto. Novedad urgente de vivienda. Lo abrí en la mesa de mi cocina. El propietario de Mateo y Valeria había entregado un aviso de no renovación del contrato de arrendamiento. Miércoles por la tarde. El contrato vence el 15 de septiembre. El propietario le dijo a la detective Morales que no alquilaría a inquilinos con cargos de delitos graves pendientes. Tenían 17 días para encontrar una nueva vivienda. Reenvié el correo electrónico a Peña. Otro punto de presión. Activándose. Durante los siguientes días, las actualizaciones llegaron constantemente. Viernes, solicitud denegada en apartamentos Riverside. Después de la verificación de antecedentes. Sábado, complejo West Shore rechazado el mismo día. Domingo, Alquileres Bayshore citó explícitamente los cargos pendientes de abuso de ancianos como motivo de denegación. 6 propiedades. 6 rechazos. El informe del viernes por la noche incluía algo más. Un vecino había oído discusiones. Jueves por la noche, alrededor de las 10. La voz de Valeria a través de las paredes. Esto es tu culpa. No pudiste convencer a tu propio padre. Eres un débil. Has arruinado todo. La alianza que aprisionó a Elena se estaba destruyendo a sí misma. Sábado por la tarde, 1 de septiembre, sonó mi teléfono. Número desconocido de la ciudad. Contesté por curiosidad. Papá, soy Mateo. Por favor, no cuelgues. Su voz estaba destrozada. Ronca por el estrés o el llanto o ambos. Sé que no merezco pedir nada. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo entiendo ahora. Estamos perdiendo nuestro apartamento. Nadie nos alquilará. Voy a ir a prisión. Mi vida ha terminado. Por favor, te lo ruego. Ayúdame. Dejé que terminara. Cuando el ruego finalmente cesó, hablé lentamente. Claramente, tu error no fue pedir dinero. Tu error fue encerrar a tu madre en un garaje durante 3 días. Casi la matas. El médico dijo que le quedaban quizás 24 horas. Estabas a 24 horas del asesinato. Lo sé. Pero no era mi intención. La intención no importa. Lo hiciste. Ahora enfrentas las consecuencias. Irás a tu juicio.
Aceptarás cualquier sentencia que recibas. Reconstruirás tu vida sin ninguna ayuda mía. Hemos terminado. No vuelvas a llamar. Papá. Por favor. Ya no soy tu papá. Adiós, Mateo. Colgué. Añadí el número a mi lista de bloqueo. No porque pensara que volvería a llamar, sino por la finalidad de ello. Martes, 4 de septiembre. Llegó el informe completo del investigador. Estado de la vivienda. Ninguno asegurado. Estado financiero. Pago del préstamo de la fianza incumplido. Comienzan las cobranzas. Estado laboral. Despedido del trabajo el 30 de agosto. Puntuación de crédito. Caída a 510. Estado de la demanda civil. 3 organizaciones de ayuda legal se negaron a ayudar. Cada ficha de dominó había caído. Esa noche, Elena preguntó cómo me sentía a medida que se acercaba el juicio. Satisfecho dije después de considerarlo. No feliz. No vengativo. Solo satisfecho de que la justicia está funcionando. ¿Crees que ha aprendido algo? Ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Si entiende lo que hizo mal, lo dudo. Está arrepentido de que lo atraparon. Eso es diferente de estar arrepentido de haberlo hecho. Elena apretó mi mano. Eso es suficiente para mí. Viernes por la mañana, 6 de septiembre. Peña llamó. Su tono era de sorpresa. El abogado de Mateo me acaba de enviar una propuesta de acuerdo. Están ofreciendo llegar a un acuerdo en la demanda civil. ¿Con qué dinero? $5,000 más disculpa pública. Admisión de irregularidades y renuncia a cualquier reclamación de herencia. Guardé silencio por un momento. ¿De dónde sacarían $5,000? Es todo lo que pueden reunir. Es una oferta desesperada. Peña explicó. Nunca cobraríamos los $150,000 completos de todos modos. Los $5,000 eran simbólicos, pero los otros términos eran valiosos. Admisión formal. Renuncia a la herencia. Disculpa registrada. No ofrecerían esto a menos que estuvieran completamente derrotados, dijo Peña. Esto es rendición. Necesitaba pensarlo. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. La propuesta de acuerdo impresa entre nosotros. Disculpa formal. Admisión de irregularidades. Renuncia a la herencia. $5,000. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Elena. Tracé las palabras escritas con mi dedo. Voy a aceptarlo. No porque lo perdone, sino porque así es como se ve la victoria. Está admitiendo todo, renunciando a todo, está quebrado. Elena cubrió mi mano con la suya. Entonces terminemos con esto. El lunes, iríamos a la corte. Una última vez. Lunes por la mañana, 8 de septiembre. Elena insistió en venir al juzgado. Quiero estar allí cuando termine, dijo. Nos vestimos profesionalmente. Condujimos al centro juntos. El juzgado se sentía familiar ahora. Esta sería la última vez. A las 10 de la mañana, entramos en la sala de Tribunal Civil 3B. Más pequeña que la sala de lo penal. Más íntima. El juez Tomás Rodríguez presidía. Ricardo Peña ya estaba allí. Sara Chen llegó con Mateo y Valeria. Mateo llevaba ese mismo traje que le quedaba mal. Valeria vestía de gris, su rostro cuidadosamente maquillado para ocultar el estrés. No nos miraron. Hernández contra Hernández llamó el juez Rodríguez. Aprobación de acuerdo civil. Peña presentó el acuerdo. Chen confirmó que su cliente entendía y aceptaba. El juez lo leyó él mismo, luego miró a Mateo y Valeria. Esto es una admisión de responsabilidad. ¿Entienden? Sí. Su señoría, dijeron ambos en voz baja. El acuerdo requiere una disculpa formal. Señor Hernández, puede proceder. Mateo se puso de pie, sacó un papel doblado de su bolsillo. Sus manos temblaban. Su voz era plana, mecánica. Yo, Mateo Hernández, pido disculpas a Julián y Elena Hernández por mis acciones el 15 de agosto de 2025. Aprisioné a mi madre, Elena Hernández, durante aproximadamente 72 horas, causándole grave daño físico y emocional. Asumo total responsabilidad por mis acciones. Se sentó rápidamente. Lo observé todo el tiempo, buscando remordimiento genuino. No encontré ninguno. Esto no era una disculpa. Era cumplimiento legal. El juez Rodríguez firmó la orden de acuerdo. Este caso está cerrado.
El mazo golpeó. 15 minutos en total. Peña me estrechó la mano después. Eso es todo. Hemos terminado. En el pasillo, la fiscal adjunta Raquel Torres se acercó. Señor Hernández, el abogado de su hijo negoció un acuerdo de culpabilidad. Declaración de no contestar a ambos cargos. 2 años de libertad condicional. 200 horas de servicio comunitario. Terapia obligatoria. Orden de no contacto permanente. Y si viola, encarcelamiento inmediato. Hasta 10 años. Asentí. Se ha hecho justicia. Estábamos de vuelta en la sala de la jueza Montero. Nos reconoció. Asintió en reconocimiento. La audiencia de declaración de culpabilidad fue procesal, pero importante. Señor Hernández, se declara no contestar. ¿Entiende que está aceptando la condena? Sí, su señoría. ¿Entiende que si viola la libertad condicional, irá a prisión? Sí, su señoría. Ella firmó la orden de sentencia. Se levanta la sesión. Otro mazo. Otro final. Salimos al pasillo. Por un momento, Julián y Mateo caminaban hacia los ascensores. A 3 metros de distancia. Mateo miró de reojo. Nuestras miradas se encontraron. 3 segundos. Sus ojos estaban exhaustos, derrotados. Parecía que quería hablar. Su boca se abrió ligeramente. Simplemente lo miré. Sin ira. Sin satisfacción. Solo reconocimiento. Luego tomé la mano de Elena y pasé junto a él hacia el ascensor. Sin palabras. No quedaba nada que decir. Detrás de nosotros, la voz de Valeria se elevó. ¿2 años? Después de todo, las puertas del ascensor se cerraron. En el coche, Elena preguntó, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que la justicia no siempre es dramática. Admitió lo que hizo. Tiene antecedentes penales. Está supervisado durante 2 años. No puede contactarnos. Perdió todo. Eso es justicia. Funciona. ¿Y hemos terminado? Realmente terminado. Ambos casos se cierran hoy. Seguimos adelante. Esa noche, hice pollo a la parrilla mientras Elena preparaba ensalada. Comimos en el patio mientras se ponía el sol, hablando de cosas ordinarias. El club de lectura de Elena. La invitación a cenar de los Jiménez. Un crucero que podríamos tomar en octubre. No mencionamos a Mateo. Ese capítulo estaba cerrado. Más tarde en mi oficina abrí mi portátil. Encontré la carpeta Caso Agosto 2025. Añadí los documentos finales. Acuerdo de conciliación. Acuerdo de culpabilidad. Orden de sentencia. 24 días desde el crimen hasta la resolución. Creé una subcarpeta. Cerrado septiembre 2025. Moví todo allí. Lo archivé. Cuando volví al dormitorio, Elena ya estaba dormida. En paz. Me acosté a su lado, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Calma total. Se había acabado. Se había hecho justicia. Podíamos descansar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.